Pues en primer lugar, me da mucho gusto saludarlos a todos en una sesión increíblemente rápida, cosa que estoy seguro nos da gusto a todos, especialmente por las fechas en las cuales estamos pasando. Quisiera hacer varios comentarios antes de pasar a la etapa de preguntas y respuestas. La primera es reiterar mi plena solidaridad con Ciro Gómez Leiva por el atentado que sufrió, por la gravedad del hecho, en un doble sentido. La gravedad en un sentido humano, en la dimensión humana, en la dimensión de su familia, de sus seres queridos y, por supuesto, antes que nada, de su vida. Y en la segunda dimensión, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la seguridad que debe contar un periodista para realizar sus funciones. Y por otra parte, y esto es lo más grave, y ya es el comentario meramente político, es la respuesta inaceptable, reprobable del presidente López Obrador, que da cuando sucede un hecho tan grave como es un atentado en contra de un periodista, de la calidad y de la importancia que tiene Ciro Gómez Leiva, y que el presidente remate con una crítica a su trabajo, con una crítica al contenido de la manera como presenta sus noticias, sus editoriales, sus comentarios, lo que es gravísimo. Gravísimo en todos los sentidos. Es reprobable y quiero, como diputado federal del PAN, reprobar la actitud del presidente López Obrador que ha tenido ante los lamentables y reprobables acontecimientos sucedidos en contra de Ciro Gómez Leiva. Es lo primero. Lo segundo es, como ustedes saben, la Junta de Coordinación Política está por reunirse y uno de los asuntos que va a tratar tiene que ver con la integración del comité que tendrá la responsabilidad de hacer la propuesta de los candidatos que integren finalmente las vacantes que habrán de darse en el Instituto Nacional de Elecciones. Este, sin duda, es el tema de temas en este fin de año. Hemos ya podido observar las propuestas, la propuesta del INAI de dos personas que tienen los títulos, la experiencia, que tienen la capacidad, la solvencia moral, como es el gran abogado don Sergio López Ayón y como lo es la señora Azuela, que es igualmente alguien que, por cierto, se ha dedicado en algunas ocasiones a el trabajo del periodismo. Sin embargo, sí nos llama mucho la atención lo que ha sucedido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente con un nombramiento de una persona que a todas luces no está capacitada, no tiene la experiencia para desarrollar una función de esa naturaleza. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como ustedes saben, pues ha venido teniendo muchos tropiezos en recomendaciones que no ha hecho, tropiezos en recomendaciones que sí ha hecho, por ejemplo, que se apruebe la reforma electoral que envió el presidente de la República. Situación más sumisa yo no había visto en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tampoco con una propuesta de esta naturaleza. Solamente viendo el currículum de esta persona, que me merece todo el respeto como persona, pero es claramente, de acuerdo con su currículum y con su experiencia, que no está capacitada y que le envíe además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin siquiera haber pasado por su consejo es algo muy grave.
Pues estas son las dos cosas que quería yo comentarles a ustedes y estoy con mucho gusto a las preguntas que tengan a bien formular. Diputado presidente, el señor Carlos Guzmán, de Avan Noticias, de Veracruz. ¿Qué tal? Buen día o tardes, no sé qué sean para todas y todos. Aquí enfrentito. Pues consultarle en la mañana al presidente López Obrador, vía secretario de Gobernación, por un tema de una persona muy ligada a ellos, del artículo 33. Hablan de que se va a buscar sacar de la congeladora lo que es el tema de una ley que está pendiente del artículo 33. ¿Qué le parece este tema, buscando nuevamente pues hacer leyes a contentillo de algunos? Bueno, pues el artículo 33, como ustedes saben, de la Constitución tiene que ver con los extranjeros. Y efectivamente hace falta una reglamentación del artículo 33, de eso no tenemos la menor duda. ¿Por qué? Porque el artículo 33 fue modificado en la reforma del año 2011, cuando se hizo la reforma en materia de derechos humanos. ¿Y qué se reformó del artículo 33? Se reformó precisamente un párrafo que establecía que se podía expulsar de México a cualquier extranjero sin que mediara ningún tipo de juicio o de audiencia. Entonces, en este caso, cuando ya hay una modificación al artículo 33 y se establece que tiene que ser mediante audiencia, hay que reglamentar ese procedimiento. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto a que es una necesidad, pues sí lo es. Ahora tenemos que ver en qué consiste, cuál es el contenido y por supuesto que tendremos muchos comentarios que hacer porque es un artículo muy estudiado y crucial porque regula la actuación de todos los extranjeros en México, en nuestro territorio. Ya en una segunda consulta para usted es preguntar el tema de Perú. Ya el día de hoy por la mañana llegan los familiares del presidente depuesto, Pedro Castillo, su opinión al respecto y también al respecto de que se le pueda conceder o no el tema del asilo político al expresidente de Perú, siendo que, bueno, sin duda alguna tiene procesos pendientes ahí en su país. Muchísimas gracias. Bueno, mire, todo lo que ha sucedido, primero para nuestros hermanos y hermanas peruanas, pues es muy lamentable. El tener que remover un presidente por las razones que se han hecho y la inestabilidad política que eso acarrea, pues es lamentable. En segundo lugar, lamentable la política mexicana. O sea, una política de una intervención directa, de una intervención que no habíamos visto en otras circunstancias. Por supuesto que en las relaciones diplomáticas a ciertos niveles se pueden tener intercambios de puntos de vista, pero no ya posicionamientos de carácter político que están afectando gravemente nuestras relaciones con el Perú. Entonces hay que recordar que no es la ideología lo que demanda regir las relaciones exteriores del país, no es el interés de un presidente, son los intereses de todas y todos los mexicanos. Tenemos una serie de acuerdos con Perú, una relación diplomática de hace muchos años, culturas muy similares, cercanía en todos los sentidos, principalmente cultural, pero también el aspecto comercial, económico, político. Nuestras votaciones en los organismos multilaterales han sido muy similares. Entonces, todo esto pues, nos hace ver con, no solamente con sorpresa, sino realmente con molestia, con inquietud, todo lo que está sucediendo en torno a las relaciones de México con el Perú. Particularmente la intervención. Si hay o no derecho de asilo, pues eso le corresponde a las autoridades competentes y México siempre ha sido un país con puertas abiertas para brindar asilo a refugiados por una situación de necesidad y asilo político
en situaciones ya muy específicas. Vamos a ver si esto encuadra dentro de un asilo político. Se ve difícil por los delitos que se le han imputado al expresidente Pedro Castillo, pero eso es una parte legal. Lo que es gravísimo son las relaciones exteriores de México con el Perú. El señor Félix Muñiz de Punto Aéreo, por favor. Gracias, presidente. Adelante, Félix. Preguntarte primero en relación al tema de Ciro Gómez Leiva. ¿Debería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya haber hecho una recomendación o pedir una investigación? Parece ser que no lo ha hecho. No sé si esto amerite que también la llamen a comparecer o que le presionen para que investigue este atentado. Y si, por lo que comentaste, van a impugnar por lo menos a uno de los que propone la Comisión de los Derechos Humanos para que llegue a ser consejero. Lo otro, se le ve muy seguido al presidente en Badiraguato. ¿Qué señal les manda? Y también detienen al hermano del Mencho. ¿Esto es un distractor o qué es lo que se pretendería que el gobierno llegara a tener como conclusión al detener al hermano del Mencho? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, sí, claro que ameritaría, por supuesto, un señalamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque justamente lo que se le está violando a Ciro Gómez Leiva es un derecho humano, porque se trata de inhibir, se trata de censurar, se trata de amedrentar, no solamente a Ciro Gómez Leiva, al gremio periodístico del país. Y por supuesto que es un tema de máxima urgencia y de máxima atención por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No está cumpliendo con sus funciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A mí me tocó ser parte del diseño, de la negociación y eventualmente de la aprobación de la constitucionalización de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es lamentable, es penoso para alguien que ha visto crecer y desarrollarse esa comisión, que esté jugando este papel tan lamentable, sumisa al gobierno, obsequiosa en todo lo que el gobierno desea, partidista, facciosa y además incumpliendo sus funciones primigenias, elementales, como son estas de defender los derechos humanos de todos y todas nosotros. En cuanto a la situación de la captura, como ya lo expresé el día de ayer en redes sociales, es en primer lugar un reconocimiento a nuestro ejército. Vale la pena reconocerlo porque pues es una acción muy meritoria. Y por parte del presidente yo no deseo especular, no quiero yo incurrir en lo que él hace todos los días, especular y hacer prejuicios. Él deberá cumplir sus responsabilidades, lo que no lo está haciendo. Los muertos se van acumulando día a día, los homicidios violentos, las desapariciones, los feminicidios, y él como que quiere ver para otra parte. Esa es la función que él debe de asumir plenamente, de brindar seguridad a todas y a todos los mexicanos, cosa que no está haciendo. Nuestra compañera Julia Bonilla del periódico La Razón. Acá. Buenos días, Julia. presidente. Bueno, pues primero otro tema de coyuntura respecto a este madruguete que aplicó al interior del PRI Alejandro Moreno Cárdenas. Y bueno, pues sí, son asuntos del partido, pero finalmente ustedes como panistas pues forman parte de un plan que están armando para el rumbo electoral. Saber si no les inquieta a ustedes como coaligados del PRI, pues que esta decisión se haya tomado al interior del partido, saber si no les inquieta que ustedes también les pudiera llegar a hacer algún tipo de jugada. Y por otra parte, para terminar de disipar respecto a la reforma electoral, en redes sociales, etcétera, pues también diputados han señalado que esta cláusula de la vida eterna no podía volver a ser discutida el pasado jueves, al cierre de la sesión, debido a que tanto la Cámara de Diputados como en el Senado pues se aprobó, a pesar de que en el Senado pues pasó por un proceso de que se eliminó y después volvió a subirse al Pleno. Sí se podía volver a discutir. Bueno, pues ¿cuál fue como la situación? Solo para aclarar el tema, por favor. Sí, cómo no. Voy a ser
un parafraseo de una frase que todos ustedes conocen, un apotogema del presidente Juárez. Y voy a decir lo siguiente: el respeto al partido ajeno es la paz. Lo que haga cada partido en su interior, las decisiones que adopte, son decisiones que le corresponden solamente a los militantes, a las dirigencias de esos partidos, no porque no estemos viendo lo que ocurra alrededor nuestro, sino simplemente porque creo que cada partido tiene todo su derecho de tomar sus decisiones y de consultarlas o no al interior de acuerdo con sus estatutos. Lo segundo, sí, por supuesto, es que lo que pasa, a ver, se quita aquí, allá se vuelve a adicionar, y cuando viene, pues es una adición, es una modificación. Aquí en la Cámara había sido aprobado y en comisiones en el Senado lo quitaron, después una reserva del Verde lo subió. A ver, todo lo que hace una Cámara es sujeto de revisión de la otra Cámara, esa es la regla general. Entonces, aquí lo importante es que la Cámara de Senadores la incluyó, independientemente de lo que haya ocurrido o no en la Cámara de Diputados. ¿Me explico? ¿Y por qué la incluyó? Porque nosotros no la aprobamos. Entonces, como no la aprobamos, se quiso incluir, se incluyó. Finalmente, decidieron ellos mismos volverla a suprimir. Como no lo pudieron hacer en el Senado, habiéndolo podido quitar y no lo hicieron, nos pasaron a nosotros, y como ya hubo un cambio en el Senado, eso nos permitía a diputadas y a diputados sancionar o no ese cambio. Vino la reserva, como ustedes recuerdan, por parte del Partido Verde, y dijo siempre no, se saca. Nosotros votamos, se votó a favor y por eso se extrajo esa disposición. La parte parlamentaria la hemos estado revisando, yo estuve con ustedes inclusive ya tarde, ya con mucho cansancio, porque sí es, digamos, técnicamente complejo, pero ya viendo, digamos, paso por paso todo lo que aconteció en todo el transcurso, no solamente en la noche, sino en el Senado y previamente aquí en la Cámara de Diputados, desde el punto de vista parlamentario se cumplieron cada una de las normas internas parlamentarias. Políticamente hubo un atropello, eso es otra cosa. ¿Y por qué hubo el atropello? Pues porque no se tuvo la oportunidad de leer con calma lo que se presentó, y hubo dispensa de trámites en esa presentación sin dar la oportunidad a diputadas y a diputados de hacer la lectura. Pero lo que no se puede cuestionar es que cuando la mayoría de una Cámara aprueba la dispensa de trámites, nadie puede ir en contra de esa mayoría, menos la presidencia o la mesa directiva. Alfredo Flores, por favor. Buenas tardes, diputado. Don Alfredo. Dos preguntitas nada más. La primera es, estamos viendo muchos hierros diplomáticos de este gobierno, lo de España, lo de Panamá y el embajador, República Dominicana, embajador, ahora lo de Perú. Su punto de vista, ¿son cortinas de humo o realmente Andrés Manuel López Obrador se está creyendo el líder del continente, el líder latinoamericano, pero pues con muchos hierros parece que no le está funcionando ese liderazgo? Entonces reitero, si son solo cortinas de humo para distractores de problemas muy serios que estamos viviendo. La segunda, con estas designaciones que hace o propuestas que hace la Comisión de Derechos Humanos, ¿no se está poniendo en peligro que a la hora de que se elijan a los consejeros para que vienen, pues vayan a llegar gente afín a
no a Morena, sino a Andrés Manuel López Obrador, porque ya vemos que Morena pues nada más es un instrumento, ¿no? Más bien tienen que ser afines al presidente, no a un proyecto de partido, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. La primera pregunta, pues es obvio, los errores que se han cometido en materia de relaciones exteriores. Es obvio que el artículo que rige las relaciones exteriores precisamente para el presidente de la República no se está cumpliendo. No se puede cumplir con el principio de autodeterminación de los pueblos, con el principio de la no intervención, o inclusive con el principio de los derechos humanos, cuando se está llevando a cabo una política exterior de esta naturaleza. En consecuencia, es lamentable para México. ¿Y por qué es lamentable? Porque México se empieza a aislar del resto del mundo. No solamente en la parte meramente diplomática, en la parte económica. Hay que ver que tenemos problemas con el cumplimiento de tratados internacionales, el tratado con Estados Unidos y con Canadá. Hemos tenido ya problemas con el Parlamento Europeo. Hemos tenido una serie de recomendaciones por parte de Naciones Unidas, en el caso de los periodistas, en el caso de los feminicidios, en el caso de los homicidios violentos, una serie de recomendaciones de instancias de derechos humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio tribunal. Entonces, no es solamente un caso aislado, puede haber un tropiezo en un caso aislado. Esto ya es un patrón recurrente, es un sistema de llevar a cabo las relaciones internacionales con el mundo. Y lo único que está haciendo el presidente es que las mexicanas y los mexicanos perdamos, que quienes exportan pierdan su capacidad de exportar, porque vamos a tener conflictos con nuestros tratados comerciales, que quienes quieran hacerlo van a tener problemas con los tratados en materia de medio ambiente por la energía que están consumiendo, que es una energía sucia. Vamos a tener problemas de carácter diplomático. En todo lo que México quiera avanzar, simplemente vean las últimas votaciones que hemos tenido en el caso del BID. Nos quedamos solos, nos estamos quedando solos. ¿Y por qué? Pues porque se ha llevado una política en materia de relaciones exteriores totalmente errática. No ha habido un solo nombramiento importante de un mexicano o mexicana que haya podido llegar a un organismo internacional en una competencia abierta, como suele suceder, y poder lograr un puesto de importancia, de relevancia para México, como ha sido el caso del BID, pero hay muchísimos ejemplos de situaciones totalmente fallidas. Vamos ya a dejar de ser parte, eventualmente, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, la importancia de México aún se va a disminuir más. Y con todas estas pifias, lo único que está haciendo México es echándose enemigos encima. El caso de España, ¿verdad? Es algo verdaderamente incomprensible que haya visitado el secretario de Exteriores, así se le denomina al Ministerio de Relaciones Exteriores en España, el secretario de Exteriores, vino a México y al día siguiente el presidente insultó y volvió otra vez a recriminar a los españoles por venir a México como si estuvieran en la época de la colonia. Volvió a repetir todas sus frases. Esto lo único que hace es alejar a los dos países. Los pueblos no se alejan, nosotros no vamos a estar lejos del pueblo del Perú, no vamos a estar lejos del pueblo de España nunca. Esto es una coyuntura, pero es una coyuntura que tiene consecuencias económicas, políticas, diplomáticas, y que hacen ver a México cada vez con un menosprecio. ¿Y por qué con un menosprecio? Porque los aliados de México, los que sí son aliados, son claramente Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente ha sido capaz de romper una cumbre, como es la cumbre de las Américas, por defender a 3 dictaduras.
O sea, algo increíble. Pero qué bueno, ya cada vez estamos más cerca del 24 y esto va a cambiar. Tiene que cambiar. No puede seguir así, no puede México seguirse aislando del mundo, rompiendo relaciones como lo ha hecho con España y ahora con Perú. Me dirán, no es romper relaciones. Bueno, si pedirle una carta al rey como se la ha pedido y inventar un término que ni siquiera existe en diplomacia, que es la pausa, eso no es alterar nuestras relaciones con España, pues yo me preguntaría qué sí lo es. Por supuesto que los integrantes del comité deben ser gentes solventes. Gente que no sea partidista, que no tenga una afiliación partidista, que no tenga una preconcepción ideológica en contra del INE, porque entonces, pues, obviamente estarían siguiendo las instrucciones del presidente de la República. ¿Qué queremos? Gente capaz, con solvencia moral, con experiencia y con el deseo de encontrar al mejor candidato o a la mejor candidata para llenar los vacíos que se van a dar tras la desocupación ya de los cargos de los consejeros electorales. Eso es todo. No es más ni es menos, pero es todo. Finalmente, la compañera Ivonne Reyes, de Reporte Índigo, por favor. Diputado, Sí, muy compañera. buenas tardes. Muy buenas tardes. Precisamente respecto al INE y la propuesta que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Morena dice que el prestigio es el requisito indispensable para que puedan formar parte del comité de elección. Sin embargo, ellos tienen clara filiación morenista. Mi pregunta sería, diputado, si no tienen temor de que Morena pretenda agandallarse la elección de los 4 consejeros electorales. Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría que nos hiciera un balance de todo el año legislativo. ¿Cuál es su, no nada más de este periodo, sino de todo el año? ¿Cuál es su opinión, diputado, por favor? Con mucho gusto. Pues es el problema. El problema es que finalmente quede desbalanceado el comité y que el comité haga malos nombramientos. ¿Hay un riesgo? Pues sí, hay un riesgo, por supuesto que sí. Y vamos a tratar de persuadir a Morena, a los aliados de Morena, como nos estamos persuadiendo todos nosotros, que debemos de buscar y encontrar a quienes puedan responderle, no a un partido, sino a las mexicanas y a los mexicanos, para tener elecciones libres, auténticas y democráticas. Pues un balance es que ha sido un año de claroscuros, un año donde los partidos de oposición no hemos podido tener un diálogo con el presidente, lo cual es un balance negativo. Los partidos de oposición no hemos podido hacer prosperar una sola iniciativa de fondo importante, trascendente, pero lo que sí hemos podido hacer, y por eso digo que es de luces y sombras, o de claros y oscuros, es poder contener reformas que, de haberse pasado, hubieran sido gravísimas para el país. La reforma eléctrica, la reforma que tiene que ver con lo electoral en la parte constitucional, que también hemos podido impugnar reformas no constitucionales, sino reformas a la legislación secundaria que iban en contra de la Constitución mediante controversias, acciones de inconstitucionalidad, y lo seguiremos haciendo. Entonces hemos podido ejercitar nuestros derechos como minorías políticas, pero en un ambiente sumamente polarizado, estridente, no propicio para un diálogo productivo, para un diálogo deliberativo, para un diálogo democrático. ¿Ha habido intercambio de ideas en esta Cámara? Sí, la ha habido. Inclusive, fuera del Pleno hay mucha cordialidad, cosa que yo agradezco. Pero en lo importante,
en lo verdaderamente importante de este país no hemos avanzado. ¿Y qué es lo importante para este país? Para la gente común y corriente, porque el empezar a dar números de lo que se ha aprobado, pues eso no habla de un balance real de lo que ha hecho el Congreso de la Unión. Realmente, ¿en qué hemos podido ayudar para disminuir la violencia? ¿En qué hemos podido ayudar para tener una mejor economía, con mayores empleos, mejores salarios? ¿En qué hemos podido ayudar para que tengamos un sistema de salud y un sistema de salud que, cuando menos, distribuya medicinas a lo largo y a lo ancho del país? ¿En qué hemos podido ayudar para que ese rezago educativo, producto de la pandemia, pueda superarse? Entonces, esto es lo importante, es lo que le importa a la gente, es lo que le importa a un padre de familia y es lo que debíamos estar discutiendo. En la reforma electoral, todo lo que se está discutiendo se queda prácticamente en una situación mínima ante el problema de la violencia y de la intervención del narcotráfico, del crimen organizado en las elecciones. Entonces, pues en este sentido, el balance positivo es que hemos podido hacer una labor de contención organizada por parte de la oposición. Y el balance negativo es que los temas importantes, los temas que debemos estar discutiendo, que debemos estar avanzando, que debemos estar dialogando, que debemos estar pues dando los pasos hacia adelante, no lo estamos haciendo. Nicolás, señor. Muchas gracias. Sí, como Margarita, por favor. Diputado, preguntarle, el próximo año prácticamente se entra ya en la recta final de este sexenio. Hay dos contiendas electorales muy importantes, se juega el Estado de México y Coahuila. ¿Cómo le van a hacer aquí en el Congreso? Me refiero a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, para contener esta ola de violencia que se va a generar, bueno, ya está generada, pero que puede acrecentarse, sobre todo ahora que estamos viendo pues las intimidaciones en contra de los periodistas. Y me refiero concretamente a lo que le pasó a Ciro, que bueno, la Ciudad de México se había mantenido al margen de esas agresiones que lo vemos en prácticamente toda la República Mexicana. Ya el crimen organizado se atrevió, porque ese es un atrevimiento, a agredir a alguien aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo le van a hacer para que se detenga esta violencia y también como para que el presidente de la República entre en razonamiento y evite este ascendente clima de ingobernabilidad y también de agresiones? Muchas gracias. Es una responsabilidad, Margarita, esencialmente del presidente de la República, del gobierno federal. Todo lo que estamos viendo, o casi todo en materia de violencia y de lo que es la violencia de alto impacto, tiene que ver con el crimen organizado. Es una responsabilidad y una facultad del gobierno federal. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues discutir y hacer mejores leyes, fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública, no militarizarlas, como aconteció, y dedicarnos a buscar reformar nuestro sistema policial, las instituciones de seguridad pública, fortalecer lo que podemos hacer nosotros, pero ni siquiera podemos abrir el tema porque aquí no se quiere discutir eso. Son otros temas los que aquí se quieren discutir. Entonces, ahí es donde está realmente el gran obstáculo que tenemos y la responsabilidad de la seguridad pública, particularmente de la integridad de quienes son los transmisores de la información en este país, del gremio de los periodistas, es el gobierno federal, nadie más. Aquí sí no pueden voltear a ver a otro lado. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es mera responsabilidad del gobierno hacer que cese la violencia en contra del periodismo. Sí, bueno, pues siendo esta, yo nunca digo la última, porque nunca hay que decir la última, sino la penúltima vez que nos veamos antes del cierre del año. Quiero desearles a todas y a todos ustedes unas fechas muy felices,
estas fechas de fin de año, que estén en compañía de los suyos, de sus familias en primer lugar, de sus seres queridos, y que sirvan para que puedan reencontrarse con ustedes mismos y con sus seres queridos. Para los que son creyentes, les deseo una feliz Navidad, que la buena nueva llegue a todos sus hogares, y para quienes no son creyentes, les deseo que estas fechas los llene de felicidad a ustedes y a sus familias. Y eso sí, que este fin de año puedan festejar y que lo festejen con el inicio de un nuevo año, echándole muchas ganas, con mucha energía. Vendremos con ánimos renovados después de unas breves vacaciones. Les deseo lo mejor, feliz Navidad y próspero, muy próspero año nuevo para todas y para todos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, compañeros periodistas, muchas gracias.